Hola, mi nombre es José Elmer Pacheco y el tema del día de hoy es la paz de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El día de hoy, muchos anhelan tener paz en sus vidas y hasta gastan cantidades de dinero en una gran variedad de productos y servicios que les prometen la realización de ese sueño. Jesús te la ofrece gratuitamente. Solo que la paz que Él te ofrece no es la misma que la que el mundo te ofrece. La paz de Jesús es más efectiva. La primera diferencia entre la paz de Jesús y la paz del mundo es que la paz de Dios penetra directamente a nuestro espíritu y bendice todo nuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Mientras que el mundo trata de manipular nuestra alma a través de los sentidos de la carne para darnos su propia y decepcionante versión de paz. Y no es para sorprendernos que Dios ofrezca la mejor paz, ya que Él es un Dios de paz que bendice todo nuestro ser. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús te da su paz a través de su espíritu. Si miras el contexto de Juan capítulo 14, versículo 27, te darás cuenta de que es a través del Espíritu Santo que Jesús te ofrece su paz. No por nada la tercera manifestación del fruto del Espíritu Santo es paz. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si regresas al contexto de Juan capítulo 14, versículo 27, notarás una gran diferencia entre la paz del mundo y la paz de Jesús. La paz que el mundo te ofrece es una paz circunstancial, es decir, solo tienes paz cuando te sale todo bien, cuando el clima está perfecto, cuando gozas de plena salud, cuando no tienes ningún enemigo y cuando no recibes ninguna mala noticia de nadie. Ahora, si para tener paz ¿requieres tú de todo esto? Tú no tienes la paz de Dios. La manera en que Jesús te da su paz en medio de la calamidad es consolándote a través de verdades absolutas. No por nada al Espíritu Santo se le llama el Consolador, en Juan capítulo 14, versículo 26. Y el Espíritu de verdad, así se le llama al Espíritu, en Juan capítulo 14, versículo 17. Cuando el Espíritu de Dios llega a morar en nosotros, los cristianos experimentamos por fe una diferente realidad que el resto del mundo. Para nosotros, el morir es ganancia, porque nos vamos con Cristo, según 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Para nosotros, la enfermedad es temporal, porque gozaremos de nuevos y transformados cuerpos. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dice eso. Para nosotros, los malos recuerdos se olvidarán y no habrá de ellos más memoria. Isaías capítulo 65, versículo 17, dice eso. Para nosotros, los problemas no son nada en comparación a las bendiciones que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros, sus hijos. En Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y quién, verdad, no se va a acordar de Romanos capítulo 8, versículo 18, que dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y es por eso que el cristiano puede tener paz a pesar de las circunstancias adversas. Aún en el peor momento de su vida, Jesús sabía que su Padre estaría con él. Y después de compartirles a sus apóstoles
lo bueno a pesar de lo malo, Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y es por esto que el día de hoy, cuando el cristiano se encuentra en una aflicción, inmediatamente acude a Dios para llenarse de esa paz que solamente Él le puede dar. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A las personas no cristianas les sorprende bastante la paz que el cristiano puede gozar a pesar de los problemas o las dificultades de la vida. Vamos a ver acerca del Evangelio de la paz. Una de las maneras que se le llama a las buenas nuevas de salvación es el Evangelio de la paz. Pablo lo llama así al describir la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 15, diciendo: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y Pedro también lo llamó así mientras evangelizaba a Cornelio y a su familia en Hechos capítulo 10, versículo 36, diciendo: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora vamos a ver acerca de cómo la paz es por medio de Jesucristo. Hay muchos que se preocupan por tener una paz con su cónyuge, paz con sus hijos, paz con sus papás, paz con sus parientes y amigos, paz con sus vecinos, paz con sus compañeros de trabajo y hasta paz con desconocidos. Pero se olvidan de la paz que más debieran procurar. Viene siendo la paz con Dios. Nuestros pecados nos hacen enemigos de Dios y merecedores de ir al infierno. Y es por eso que Jesús murió por nosotros, para que pueda existir la oportunidad de reconciliarnos con Dios. En Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él, es decir, Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y es por esta razón que Jesús es el único que nos puede salvar y el único que nos puede ofrecer esa paz, porque Él pagó por esa paz con su propia sangre. Ahora hay que ver lo importante de aprovechar la oportunidad para tener paz con Dios. Es realmente maravilloso lo tanto que uno puede disfrutar de esta vida cuando se tiene la fe y la confianza de lo porvenir. Pero para tener esa paz, uno tiene que reconciliarse con Dios. En 2 Corintios capítulo 5, voy a leer el versículo 14 y 15 y luego del 17 al 20, que dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, ahora nosotros los cristianos estamos viviendo para Jesús, ¿verdad? O por Jesús. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? Primero, hay que creer, porque si no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, menos vas a creer que Él pagó por tus pecados en la cruz. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice:
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si sí crees, gloria a Dios, porque significará entonces que no te detendrás de confesar tu fe en Él. En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 10 continúa diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si tu confesión es sincera, te va a dar tanto, ¿verdad?, tanto remordimiento de tu pecado, que vas a hacer todo lo posible por cambiar. En Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y volvemos al inicio. ¿Te acuerdas cómo canaliza Dios esa paz que Jesús te ofrece en Juan capítulo 14, versículo 27? Por su Espíritu Santo. Y el Espíritu de verdad, el Espíritu, ¿verdad?, el Consolador. Entonces vemos que cuando nos bautizamos, Dios nos da su Espíritu Santo, ¿verdad? Y es cuando te bautizas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo viene a morar en ti y es cuando empieza a manifestar su fruto en ti, entre los cuales está la paz. Y cuando te halles en aprietos, recuerda Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, y encomiéndale a Dios tus peticiones y deposita tu fe en Él. Eso sí, no te pongas a pensar en cosas negativas después de haberle orado a Dios, sino más bien sigue las indicaciones de Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, en el que Pablo dice, por lo demás, hermanos, o sea, después de que uno le ora y le pide a Él esas peticiones, esas rogativas, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y esto, ¿verdad?, tiene sentido, ya que si verdaderamente anhelamos la paz de Jesús, vamos a obedecer su voluntad y a sujetarnos a sus mandamientos, que es lo que al final de cuentas Él repite una y otra vez en el mismo contexto donde nos ofrece su paz. Es decir, Jesús ofrece su paz a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Eso lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 15 y 16, versículo 21 y versículo 23 al 27. Si quieres la paz que Jesús te ofrece, bienvenido a la Iglesia de Cristo. Amén.